Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros, el podcast donde buscamos la tranquilidad financiera y el crecimiento exponencial personal. Hoy día, una edición más que especial. Aprovecho de desearles un muy feliz fin de 2024 y si estás escuchando esto en el futuro, que tu 2025 esté siendo el mejor año de tu vida, y eso es lo que queremos empujar en este podcast. Esta es una entrevista distinta, especial. Es la segunda entrevista que hicimos en inglés a Ryan Nys, que es un ganador del Super Bowl de fútbol americano de Estados Unidos. Pero quisimos llevarlo un pasito más allá y la entrevista, que fue en inglés, y les vamos a dejar el link para que la puedan escuchar, la tradujimos usando inteligencia artificial al español. Así que nos van a poder escuchar ahí con Francisco y con Fernando hablando en español como si fuéramos gringos, así con un acento súper marcado. Pero creo que vale la pena para que no se pierdan lo que nos contó Ryan. Y les cuento un poquito más de el señor Nys. Es hijo del otro jugador de Super Bowl del Salón de la Fama que se llama Ronnie Lott. Fueron de hecho el segundo dúo padre e hijo en ganar los dos el Super Bowl, para que vean lo especial que es este amigo. Y le pusieron el nombre Nys, que es el nombre del apellido de la mamá, para que él no tuviera que cargar con el peso del papá. Y él nos cuenta un poco cómo fue crecer en una casa donde la excelencia era uno de los valores base. Y creo que ahí nos dejó un buen primer mensaje de si uno puede ver cómo lo hace la gente que lo hace bien, probablemente nosotros podemos ser excelentes también. Ryan jugó 7 años en la NFL y eso ya lo mete en un club exclusivo, además de haber ganado el Super Bowl. Pero más exclusivo aún es que después se pasó al mundo de los negocios. Y primero hizo un emprendimiento, imagínense el 2014, en el que buscaba empoderar la marca personal, en especial de deportistas. Le fue tan bien que le compraron esa empresa. Y con eso pasó su etapa actual, que él dirige un venture capital que se llama Next Play Capital. Y así es como llegamos a él, de hecho, y hoy día se dedica a invertir y ayudar a que personas puedan invertir mejor. Y escuchando todo esto quizás puedas pensar que envidia, la vida que tuvo, todo se le dio, pero obviamente siempre hay cosas difíciles. Y él nos cuenta un accidente que tuvo a los 17 años que lo llevó a desarrollar una fortaleza mental que lo ayudó en el resto de su carrera. Así que tenemos mucho que aprender del señor Nys. Y antes de irnos a la entrevista, agradecer a quienes hacen esto posible, a que nos entraron en nuestra vida en el 2024, nuestros auspiciadores. Primero, la Universidad Autónoma. Acuérdense, aprender es de lo más importante, si es que no es lo más importante. No siempre tiene que ser de la forma más tradicional, sino que ahora en este mundo digital en el que podemos hacer cosas en horarios distintos, en lugares distintos. Imagínense, estoy grabando esto afuera, estoy trabajando desde un parque. Ese tipo de flexibilidad a mí por lo menos me acomoda mucho y a la hora de estudiar creo también lo habría agradecido. Así que revisen las carreras online de la Universidad Autónoma en admisión.uautonoma.cl. Y también agradecer a MBI, porque es importante que nos eduquemos para que podamos generar más. Eso lo vamos a transformar en ahorro, que después vamos a invertir. Y a la hora de invertir es importante hacerlo con alguien que uno pueda confiar, porque lo peor que nos puede pasar es cometer el error de invertir en algo que es peligroso y que podamos perder nuestra plata. Y por eso es importante invertir con gente que tiene experiencia y que genera confianza. Y por eso también aceptamos esta unión, esta alianza con MBI, porque creemos que son de confianza, creemos que hacen la pega bien, creemos que las comisiones que cobran son justas y los van a ayudar a la hora de invertir, ya sea en acciones, en fondos, tanto en Chile como en el extranjero, porque hay que diversificar huevos en distintas canastas y para eso una corredora creo que es una muy buena forma de hacerlo. Así que damos las gracias también a MBI y pueden tener más información en mbi.cl. Y ahora sí, nos vamos con la entrevista. Aprovecho de despedirme por última vez este 2024. Nos estaremos escuchando, viendo, participen en la comunidad. Estamos cada vez más activos en el sentido de que no es solamente que ustedes nos escuchan a nosotros, sino que nosotros a ustedes, para poder construir en conjunto el 2025, que para animales creo que va a ser exponencial. Los dejo con la entrevista del señor Ryan Nys. Ryan, bienvenido a nuestro programa. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Siempre comenzamos con la misma pregunta, que tal vez no sea la común, pero este es un programa sobre el animal que llevamos dentro y nos encantaría saber si tienes un animal espiritual o si hay un animal con el que te identifiques más. Es gracioso. Llevo una foto de un león en mi oficina y está detrás de mí. Y es un león que está sentado en un sofá en una sala de estar. Y es una especie de cómo me imagino a mí mismo.
siento que soy un líder, pero también soy informal. También puedo estar en una sala de estar y simplemente ser normal y al mismo tiempo también me siento un poco fuera de lugar solo porque conozco mi origen y de dónde vengo. Sé cómo navego por el mundo, que a veces es a contracorriente y se siente un poco fuera de lugar, pero me siento cómodo con eso. Así que creo que imagen es por eso que cuelga en mi oficina y me recuerda todas esas cosas. Mencionaste una estadística la última vez que hablamos sobre cuántas pocas personas jugarán al fútbol profesionalmente. Si ese número es pequeño, solo hay 3 parejas en la historia del juego que tenemos a un padre y a un hijo ganando el Super Bowl. Este es un logro increíble, así que ¿por qué no empezamos justamente ahí? Lo que se necesita para ser un atleta de élite. Gracias. Sí, un número muy pequeño de hombres en la historia de la humanidad ha jugado en la NFL. Si lo piensas, hay 8.000 millones de personas en el planeta ahora. Solo 25.000 hombres han jugado alguna vez en la NFL, aproximadamente 25.000. De esos 25.000 hombres, solo la mitad ha jugado más de 3 años. Así que un porcentaje muy pequeño de hombres ha jugado más de 3 años en la NFL. Y luego, a tu punto, crecí teniendo un padre que jugó en la NFL durante 14 años, ganó 4 Super Bowls y está en el Salón de la Fama, Y discutiblemente. uno de los mejores jugadores de la NFL de todos los tiempos. Y, sabes, En creciendo, ese hogar, rápidamente, darse cuenta de eso. había un cierto estándar al que tenías que hacer las cosas. Había una cierta mentalidad con la que tenías que abordar tu día. Y mi padre tenía estándares muy altos y él quería lo mejor para sí mismo y quería que los demás tuvieran lo mejor para ellos mismos. Así que él exigía eso de, ya sabes, de mi hermano y mis hermanas. Exigiría eso de las personas a su alrededor, pero curiosamente, Una de las cosas que aprendes, tuve la oportunidad de aprender también fue que mi papá es solo un hombre, a pesar de ser un atleta de clase mundial y un jugador realmente excelente. También vi que era humano. Mucha gente pensaba que no era humano, que era sobrehumano, pero porque lo vi en su humanidad, me di cuenta de que yo también podía hacer eso. Me hizo darme cuenta de que yo también podría tener ese sueño y que también soy capaz de hacer lo que hace mi padre. Y creo que esa es una lección muy importante para todos nosotros. A veces es difícil para nosotros soñar o creer o pensar en grande, porque no nos vemos en las personas que están haciendo esas cosas. Es difícil para nosotros relacionarnos o conectar y así a veces subestimamos los superpoderes que llevamos dentro y tal vez no nos esforzamos ni soñamos lo suficientemente grande. Pero no obstante, porque pude verlo, también llegué a ver eso. Solo porque lo crees y solo porque puedes verlo y solo porque lo quieres, no significa que va a suceder. Lo que también llegué a ver es todo el trabajo que se necesita. Siempre soy un creyente de este tipo de mentalidad y esto, ya sabes, palabras que he dicho en el pasado, que el éxito deja pistas en cualquier momento de la vida. Si realmente queremos entender qué se necesita para tener éxito. Bueno, empecemos a observar a las personas que tienen éxito en cualquier área. y empezar a ser detectives y tratar de averiguar cuáles son las pistas que nos están dejando, cuáles son las pistas que nos están dando para que podamos aplicarlas a nuestras vidas. Y esa es una manera larga de responder a tu pregunta, Fernando, pero es una manera de decir que yo estaba Muy afortunado. a una edad joven a tener un padre que fue un modelo a seguir, que no solo me mostró que era posible, sino también me mostró lo que el trabajo necesario para hacerlo posible. Y entonces me correspondía a mí averiguar cómo hacer eso. Creo que una de las otras cosas que aprendí rápidamente fue muchas personas tienen metas y muchas personas tienen deseos, pero muy pocas personas entienden sufrimiento.
Y lo que quiero decir con eso es que podríamos preguntarnos a los tres, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué quieres realmente? Y todos podríamos tener una respuesta. Pero si dijera, bueno, ahora describe cuánto sufrimiento estás dispuesto a soportar. Lana, ¿cuánto dolor puedes soportar? Eso podría ser más difícil. Para que nosotros respondamos. Y lo interesante es que tantas personas pueden identificar sus metas y sus sueños, pero a menudo no entienden el sacrificio que se necesita para obtener eso. Y cuando comienzan a seguir ese camino y se dan cuenta de cuánto dolor y sufrimiento es necesario para perseguir eso, quizás cambian de rumbo o van en una dirección diferente. Y eso está bien. Pero creo que a veces hay una falta de alineación y lo que uno está dispuesto a hacer. Y me gusta decir, tienes que hacer lo que no quieres hacer para hacer lo que quieres ser. Quieres ser un gran atleta, quieres ser un gran inversor, quieres ser un gran líder, quieres ser un gran esposo, quieres ser una gran esposa, quieres ser un gran doctor. Vas a tener que hacer las cosas que no quieres hacer. Tienes que quedarte despierto hasta tarde. Vas a tener que trabajar horas extras. Tienes que hacer repeticiones extra. Tienes que leer más, estudiar más. Y esa es la única manera. Quiero decir, es la única manera que conozco. Puede haber otras maneras, pero esa es la única forma que conozco y para mí me ha ayudado a navegar el mundo para obtener la oportunidad y el privilegio de jugar en la NFL. La disciplina, el compromiso a largo plazo y el trabajo arduo son algo común para convertirse en un buen atleta y en un buen inversor. Pero mencionaste que tendrás que sufrir. ¿Cómo mantenerse en el juego, en los ciclos malos, en el sufrimiento? ¿Cómo lo haces? Porque sabes que tienes que hacer el trabajo, sabes que tienes que ir al gimnasio, pero nuestra mente es débil muchas veces. Sí, sí. Y el mundo es tan tentador. Hay tantas otras cosas que podríamos hacer en lugar de quedarte en el sufrimiento o atravesar los malos momentos. Y, sabes, es una muy buena pregunta y una observación, porque el hecho de que estés sufriendo no significa que vas a estar. Vas a ganar. O que va a cambiar instantáneamente. Y la parte interesante es cuánto tiempo puedes Perseverar, ¿verdad? Esa perseverancia es una gran parte de cuánto tiempo puedes tener la razón. miles de millones para continuar con los malos tiempos, Yeah, los tiempos difíciles. Eso es difícil de ver. Y a veces en las inversiones, Puedes hacerlo todo. ¿verdad? Y hay variables que podrían estar fuera de tu control y hacer que esa inversión salga mal. Acabo de tener una reunión más temprano hoy. Señores, Invirtieron todo en una inversión. Les iba muy bien y el gobierno aquí cambió la regla y ese cambio de regla hizo su inversión. Básicamente se quedaron estancados y terminaron perdiendo todo el dinero. Estaban haciendo todo bien, pero fuera de su control, el gobierno tomó una decisión que impactó ese negocio. Y por eso ahora tiene que aprender a lidiar con ese sufrimiento, esa adversidad y ese desafío. Y la parte más difícil es cómo mantienes tu confianza, cómo mantienes tu fuerza, tu energía, tal como lo hacías cuando iba bien, cómo atacas lo malo con ese mismo tipo de entusiasmo. Es decir, para cada persona es un poco diferente, pero diré que se trata de esta mentalidad de fortaleza mental. Y las personas mentalmente fuertes tienen la capacidad de hacer las cosas más difíciles en la vida. No es una comparación y no deberías sentirte mal si no tienes eso. Es solo una observación que he visto a lo largo de los años. Puedes tener talento físico, puedes tener talento intelectual, pero si eres mentalmente fuerte, es difícil soportar lo que se necesita para ser bueno durante un largo periodo de tiempo. Y más importante, a tu pregunta, ¿cómo soportar la adversidad y soportar el dolor, incluso si no lo elegiste? Correcto. Alguien más está en eso. Requiere una enorme cantidad de fuerza interior y fortaleza mental. ¿Crees que la dureza proviene de los
estándares o de tu fortaleza mental? Me refiero a los estándares que obtuviste de niño o al crecer. ¿O crees que se podría trabajar en algún nivel? Sí, otra buena pregunta. ¿De dónde viene? ¿Cómo se desarrolla eso? Y pienso en mí mismo. Viene de mí. Siento que tengo. De una responsabilidad. Hay muchos hombres y mujeres que vinieron antes que yo en este mundo, que hicieron muchos sacrificios para permitirme sentarme en la silla en la que estoy, para permitirme tener la ropa que tengo, para permitirme respirar el aire que respiro, que hicieron sacrificios para que yo pudiera tener las oportunidades que tengo frente a mí. Así que siento que tengo la responsabilidad de soportar cualquier piedra en mi camino por los sacrificios que hicieron las personas que vinieron antes que yo para permitirme estar aquí. Creo que la otra cosa que me motiva es mi fe. Siento que soy creyente en Dios. Creo que Él ha conspirado a nuestro favor para ponernos en la Nuestros posición dependientes. en la que estamos. Es mi deber, es mi responsabilidad honrarlo y honrar las bendiciones que Él me ha otorgado. Ser un buen administrador y así. Y luego soy competitivo. No me gusta perder. Y entonces, cuando yo estaba, Soy un estudiante de tercer año en la preparatoria y este es el 11º grado aquí. 16 años, 17, en realidad sí, 16 años. Es verano aquí y íbamos a ir a la playa. Vamos a la playa, vamos a pasar el rato en la playa con un grupo de amigos. Así que 4 de nosotros subimos a un coche y yo estoy conduciendo el coche y nos dirigimos a la playa. Y estamos conduciendo por la autopista y las grandes carreteras aquí en los Estados Unidos. Y tuvimos que parar para bajar a cargar gasolina, para ir a conseguir gasolina. Vamos a cargar gasolina y volver a la autopista. Bueno, cuando estamos regresando a la autopista, perdí el control del coche y cuando perdí el control del coche, terminé yendo de lado por la autopista y de repente, boom, un coche atravesó la puerta del lado del conductor y dobló el coche por la mitad. Ahora, mi novia en ese momento que estaba sentada a mi lado, se rompió el hombro y el cuello, pero sobrevivió. Mi mejor amigo en ese momento no tenía puesto el cinturón de seguridad, fue expulsado del coche, pero era un convertible y porque era un convertible, de alguna manera se agarró al maletero del coche y se sostuvo y no le pasó nada. Un amigo mío que estaba sentado detrás de mí se rompió todos los huesos desde la cintura para abajo en su pierna izquierda. Toda su pierna izquierda quedó destrozada. Y luego toda mi cara desde las cejas hasta la parte superior de mi labio fue aplastada y yo no estaba despierto. Mis amigos pensaron que estaba muerto. Llegó la ambulancia. me llevaron al hospital. Lo hicieron, no estaba muerto, afortunadamente. Y me llevaron e hicieron cirugía reconstructiva. Me cortaron de oreja a oreja por la parte superior de mi cabeza y luego despegaron mi piel en la parte delantera de mi cara e hicieron cirugía reconstructiva por toda mi cara y tenía 2 coágulos de sangre en el cerebro. Estaba en mal estado, no me estaba yendo muy bien, pero por supuesto cuando el doctor finalmente vino y pude hablar, el doctor dijo, ya sabes cómo te va, y dije, ¿puedo jugar al fútbol? A la primera pregunta, mamá, ¿puedo jugar al fútbol? El doctor dijo, jugar al fútbol, hijo, tienes suerte de estar vivo. Solo vas a estar agradecido de estar vivo. Tu ojo estaba desprendido. Tuvimos que volver a fijar tu ojo. Tuvimos que poner placas de metal en tu nariz y las órbitas de tus cuencas oculares. Y eres afortunado de que todavía tengas tu cerebro intacto. Bueno, eso no era lo que quería escuchar. Esa no era la pregunta. Esa no era la respuesta a la pregunta. Pero él no dijo que no. Y entonces, en mi creencia, pensé que podría volver. Y así estuve en el hospital por 17 días. Y luego finalmente salí del hospital el primer día que llegué a casa. Caminé durante unos 10 minutos por el vecindario y cuando volví a la casa me desplomé
estaba tan exhausto, eso era todo lo que tenía, no podía seguir más, estaba simplemente exhausto. Así que al día siguiente me desperté y caminé 11 minutos y colapsé. Al día siguiente caminé 15. Al siguiente día caminé 20. Y entonces finalmente dije, oye mamá, quiero ir al fútbol, solo quiero verlo, solo necesito estar cerca de eso. Prometo que no jugaré, solo necesito estar con el equipo. Así que fui y miré un día. Y al día siguiente fui y miré, solo, ya sabes, tenía la pelota en mi mano y jugaba a lanzarla al día siguiente. Déjame solo ponerme las protecciones un poco al día siguiente. Y luego encontré la manera de volver al campo de fútbol americano. Te cuento esa historia porque me di cuenta de que lo había perdido todo. Era capitán de todos los equipos deportivos, estaba en la cima de mi clase, fui el rey del baile de bienvenida, no había nada que yo hiciera en lo que no fuera el mejor y de inmediato todo me fue quitado y supe que cuando había perdido todo, en realidad encontré lo más importante y eso fue mi fe. Y debido a mi fe y a mi creencia en Dios, me di cuenta de que podía seguir adelante y resistir y ser resiliente con todo lo que todavía estaba en mi camino. Ahora, eso no significa que mi vida siempre haya sido fácil. Aún así, ha habido muchas cosas difíciles y he sido un cabeza dura y he cometido muchos errores. Pero he seguido creyendo y confiando en mí mismo y he continuado encontrando maneras de avanzar. Y te ves bien, amigo. El cirujano hizo un buen Gracias. trabajo. ¿Y qué hábitos te apoyaron Sí. más en ese momento? Sabes, en un mundo donde siempre pasan muchas cosas y nunca hay un momento aburrido, el hábito que más me apoyó fue el poder de la quietud. Y lo que aprendí, el hábito, y se lo digo mucho a la gente, es cuánta fuerza tenemos en cada respiración. Como si simplemente cuando tomas un respiro, todo tu cuerpo, te levantas, te sientes fuerte, te sientas como un león y es increíble esa respiración y esa fuerza que tenemos. Y todos hemos estado allí donde, saben, estás enojado, estás frustrado o tu mundo nos está atacando, pero simplemente tomar una respiración y respirar, hay tanto en esa quietud. Ya ibas por el camino de ser un gran atleta y luego tienes estas cosas, este accidente que te quita todo, podría haberte quitado todo probablemente a una edad muy joven. ¿Crees que esa lección fue importante para lograr? Porque ser el mejor chico en la escuela o el mejor atleta en la escuela no es lo mismo que ganar un Super Bowl. Ahora sabías por las malas que puedes perderlo todo en cualquier momento y probablemente eso no solo te da resiliencia, sino que probablemente cambia algo en tu mente, aunque tengas tu modelo a seguir de tu padre o... Sí, lo hizo. Me enseñó tres cosas en las que todavía pienso hoy. Una, gratitud, ¿verdad? Ser agradecido, no dar por sentado. Probablemente daba muchas cosas por sentadas antes de ese momento. Así que una apreciación y no una apreciación por el éxito de las cosas, sino el viaje, el proceso de las cosas, la vida, simplemente estar agradecido por respirar. Eso es uno. Dos, me enseñó que es interesante, incluso desde jugar en el Super Bowl y en la NFL y ahora como inversor, asumo muchos riesgos. Y tomar riesgos es una parte importante de ser exitoso. Y tienes que ser contrario y hacer cosas que otras personas no están dispuestas a hacer. Y debido a esa experiencia, aunque podrías pensar que me haría dudar porque fue un accidente y estaba siendo arriesgado, en realidad me dio una confianza el haber podido sobrevivir a eso y podría, ya sabes, fallar un placaje o tal vez no hacer la inversión correcta. He experimentado resultados mucho peores y eso me hizo más seguro en la capacidad de asumir riesgos. Así que esa fue la segunda cosa. Y luego la tercera fue, y esto es crítico, esto es, ya sea los doctores en mi familia, ya sea los jugadores de mi equipo,
de la NFL con los que ganamos un Super Bowl y los otros hombres que estaban en el grupo y son del Salón de la Fama o es el equipo ahora que tengo como inversores. Todo lo que he hecho para avanzar o lograr un objetivo, lo he hecho con otros, no lo he hecho solo. Así que tener la habilidad para discernir con quién trabajar y en quién confiar y quién te puede ayudar a avanzar ha sido realmente importante. Y esas son algunas de las lecciones que aprendí. Y lo pienso cuando estamos viendo empresas o conociendo a las personas. Podría ser un CEO talentoso, pero si no veo a otras personas a su alrededor que sean igual de talentosas o puedan ser complementarias, me pongo un poco nervioso porque necesitas un equipo completo de un grupo central para avanzar y al menos en mi mente, y esas son algunas de las cosas que he aprendido. Eso es muy interesante y tiene sentido en cuanto a tomar riesgos y tu trayectoria de inversión en capital de riesgo. También queríamos preguntar sobre esa filosofía de construcción de equipos. Me encantaría saber, al llegar al mundo de las inversiones como un extraño, ¿cuál crees que ha sido tu diferenciador? ¿Cómo ves las cosas de manera diferente desde tu perspectiva? Y también, si puedes hablar sobre esa mentalidad de equipo, también es súper interesante. Soy un extraño, seguro. Sabes, muchos de mis colegas en la industria fueron a las universidades de la Ivy League y trabajaron en las principales empresas tecnológicas o los principales bancos de inversión. Y son brillantes y son muy inteligentes y tienen coeficientes intelectuales muy altos. Y así es como triunfan. Diré dos cosas que creo que me han ayudado. Siento que tengo un eco muy bueno, tal vez por las experiencias que he tenido en mi vida, que me dan la capacidad de tener la comprensión y la empatía sobre cómo conectarse con los humanos y relacionarse con ellos. Y eso me ha ayudado en mis inversiones porque puedes tener un coeficiente intelectual muy alto, pero si no entiendes la humanidad y ese componente humano de las inversiones, puedes perderte, ¿verdad? Es tanto un arte como una ciencia. Entonces, esas son cosas que creo que me han ayudado. La otra cosa que creo que realmente me ha ayudado es porque jugué en la NFL. Quiero decir, estoy en la NFL con los mejores. Tenía 4 hombres en mi defensa con los que jugué, que están en el Salón de la Fama. También muy, muy raro, muy, muy raro. Y entonces, lo que eso hizo fue darme la habilidad nuevamente de ver cómo se ve la grandeza, ver este aire raro de cómo hablaban y cómo practicaban y cómo se motivaban y lo que exigían de sí mismos y de los demás, similar a lo que me enseñó mi padre. Y esa capacidad de estar cerca de eso me ayudó con mi sentido del gusto o mis sentidos. Y cuando estoy cerca de otros hombres y mujeres que tienen esas características o veo esa magia en ellos, me hace prestar atención. Y no todos han estado en un entorno para desarrollar esa conciencia de cómo se ve la grandeza. Es realmente interesante que hayas mencionado un par de veces, o tal vez 3 veces ya, la posición ventajosa que tenía para ser observada. La parte que nosotros, los mortales comunes, nunca observamos sobre las personas de élite o exitosas en cualquier ámbito, que es, siempre vemos los momentos destacados, ¿sabes? Los chicos jugando el Super Bowl, en tu caso, pero nunca vemos la trayectoria de esos hombres. Tienes muchos modelos a seguir porque o bien eras hijo de uno, jugaste con algunos, y es muy interesante que mencionaste que eso te da como una sensación especial de ver dónde esos rasgos son, aunque probablemente ahora no veas necesariamente la otra parte del éxito. Sí, quiero decir, estar cerca, ya sabes, de estas personas, ya sea en deportes o negocios. Afortunadamente, incluso teniendo a un padre en mi hogar que ha tenido esos rasgos que me han ayudado a entender lo que se necesita para lograr tus metas. Ha sido invaluable. E incluso ahora, como inversor, a menudo paso mucho tiempo con otros inversores destacados, hablando con ellos sobre sus mejores prácticas, sus estrategias, tratando de entender cómo están encontrando formas de ganar, qué les da una ventaja. Les daré un ejemplo. Una de las cosas de las que
hablamos mucho ahora como firma es la inteligencia artificial. Ustedes quizás hayan oído hablar de esta cosa mágica llamada inteligencia artificial. Es bastante genial. Podría ser como el Internet, está en todo. Y es muy importante y va a cambiar el mundo de una manera muy, muy poderosa y significativa. Creo en eso. Pero también como empresa, una de las cosas que creemos que es igualmente importante es otra forma. La inteligencia artificial. Y esa forma de IA significa interacción auténtica. Y cuanto más interacciones auténticas tengas con alta inteligencia, personas con otros hombres y mujeres que tienen éxito y esas interacciones y conversaciones y el contenido y el conocimiento y la información que obtienen unos de otros son invaluables. Y eso es lo que te da ventaja. Y entonces, sabes, en un mundo donde la información se va a comoditizar de muchas maneras. Sabes, tu capacidad para obtener información privilegiada será muy importante y será muy importante para nosotros como firma. Y eso es un poco nuestro secreto. Buena salsa que acabo de revelarles. Una de las cosas que desde que conozco tu firma primero, te conozco después, pero sé que inspiras a todos en tu equipo o eres inspiración para todos en tu equipo, pero que me impacta muy fuertemente es la manera en que te relacionas con las personas, la manera en que cultivar tu red, la manera en que intentas que todos en la red se ayuden entre sí y promueves eso. Siempre me ha sorprendido. Desafortunadamente no he estado allí en persona, pero he visto muchas de tus conferencias en línea de principio a fin. Y no solo por esas personas a las que invitas, sino por la forma en que promueves que se relacionen y se comprometan entre sí. Me parece que eso es más allá de tu equipo. Eso es una parte integral de cómo ves tu papel. Probablemente desde que estabas en el equipo de fútbol y ahora principalmente como inversor, pero puedes elaborar sobre la importancia que le das a la red en el mundo de los buenos equipos para que la gente colabore y mejore a todos. Estamos felices de hablar sobre eso y es realmente importante para lo que somos como empresa. Es muy importante para el ADN de lo que nos impulsa esta idea de, lo llamamos ingeniería de la serendipia. Si podemos encontrar formas de crear entornos donde podamos reunir a personas de clase mundial, creemos que sucederán cosas buenas. Y puede que no suceda para nosotros, pero sucederán para esas otras personas. Y eso es. Y es una filosofía por la que vivo, que realmente pienso. Ayuda a transmitir y un impulsor para nosotros, una mano que da nunca es. Y cuanto más damos, más compartimos y más invertimos en otros y en el ecosistema, más vuelve a nosotros. Y es muy difícil de hacer, especialmente cuando estás empezando, no tenemos muchos recursos o eres más joven y la gente piensa, ¿por qué no comparto? ¿Qué puedo compartir? Y es increíble cuánto podemos compartir todos entre nosotros. Y realmente creo que eso es parte de nuestro ADN, esta idea de apoyar y dar a nuestro ecosistema y construyendo redes de clase mundial y comunidad. Y nuevamente se reduce a esta interacción auténtica y esta otra forma de inteligencia artificial. Si podemos continuar cultivando relaciones con una red rápida de individuos de clase mundial y personas que están haciendo cosas a un alto nivel y encontrar maneras de aportarles valor, con suerte eso nos ayudará en nuestras decisiones de inversión, con suerte eso nos ayudará cuando intentemos entrar en empresas, con suerte eso nos permitirá continuar logrando nuestros objetivos. Entonces hay algo de egoísmo en ello y definitivamente hay algo de orquestación de nuestra parte, pero realmente es para hacer las cosas bien y sabemos que suceden cosas buenas cuando operamos con ese tipo de mentalidad. Me gusta el concepto de densidad de talento que Reed Hastings utiliza para Netflix. No importa cuántas personas tengas, es el talento dividido por la cantidad de personas. Pero me gusta cómo hablas sobre el cuidado, tal vez, no sé, densidad de cuidado, cuánto cuidado dividido por personas. ¿Qué has visto en equipos de alto desempeño? ¿Es el cuidado más importante que el talento? ¿Es que deben tener ambos? ¿Qué has visto en la práctica en el mundo real? Los equipos de alto rendimiento se comunican de manera eficiente, efectiva y sencilla. Hay
un deseo compartido de tener éxito. Hay una visión compartida de los objetivos. Hay una disposición para ir más allá. Hay responsabilidad. Hay un entorno donde lo mejor de ayer Nats es yo switching mir buen para hoy. Está aquí de tienes que seguir adelante. Y me gusta decirle a mi equipo que no existe la perfección, pero siempre se puede mejorar. He visto que en los equipos de alto rendimiento hay una búsqueda implacable del avance del objetivo para no solo ser buenos o simplemente hacer su trabajo, sino ser excelentes. De hecho, una de las cosas que intentamos hacer con nuestra empresa y con las personas con las que queremos estar es que quieres estar rodeado de hombres y mujeres comunes que tienen un deseo poco común de tener éxito. Y ves esa magia en realidad en equipos de alto rendimiento, ya que simplemente hay personas que son solo máquinas y hasta cierto punto. y funcionan Cansado. para ayudar a sus objetivos y Se ayudan mutuamente. ya sabes, si estoy cansado y ya sabes, veo a Fernando cansado, no voy a dejar que lo note. Voy a levantarlo, aunque yo pueda estar exhausto. Voy a ayudarlo, puedo levantarlo o animarlo. Si le quitas algo de su carga, hay esto. Compartido. ¿Sabes? Esfuerzo compartido juntos y fortalecer los números hasta cierto punto. Así que todas esas cosas son características que he encontrado en equipos de alto rendimiento y empresas de alto rendimiento. Una pregunta que probablemente muchos de nuestro público probablemente se estarían preguntando si cuando llegan a este punto de la conversación es por qué pasaste de los deportes Al capital de riesgo. Probablemente, si solo hay 3 parejas ganando el Super Bowl, probablemente eres el único de la NFL a Silicon Valley, ¿verdad? Es una muy buena pregunta. Y cuando conocí a mi esposa, antes de que se convirtiera en mi esposa, el nombre de mi esposa es Willa Ford. Ella era una famosa cantante de pop. Y me conoció y yo ya no era un jugador de fútbol. Y ella dijo, bueno, espera. ¿Qué haces? Pensé que jugabas al fútbol. No entiendo cómo entraste en el mundo de las finanzas. Y así que ni siquiera mi esposa realmente entendió ese viaje. Y entonces, cuando yo terminé de jugar, en realidad fui a una oficina familiar y comencé a trabajar en una oficina familiar durante unos años. Y mientras estaba allí, disfrutando de esa experiencia, realmente aprendiendo y tratando de entender cómo era la vida fuera de jugar en la NFL, tuve la oportunidad de ir y convertirme en cofundador de una empresa. Mi cofundador y yo decidimos ir y construir una startup y construimos esa empresa durante 4 años y medio y luego fuimos adquiridos por Fox Sports, una empresa de medios aquí, y eso fue lo que realmente me trajo de vuelta al mundo de la tecnología. Me dio la experiencia para entender parte del viaje que atraviesa un fundador. Fue muy frustrante de ver amigos y personas que conocía habían ganado, ya sabes, mucho dinero desperdiciándolo en malas inversiones. Y sabía que si podíamos crear un vehículo y una firma que les diera acceso a los mejores fondos de capital de riesgo y, con suerte, tal vez las mejores empresas que podrían ser realmente especiales y gratificantes. Y fue entonces cuando decidí lanzar la firma que tenemos ahora y desarrollarla. Realmente era cómo dar a nuestros inversores la capacidad de tener un asiento en la mesa. Ahora es mejor aprender a participar y conectar con las personas en el mundo del capital de riesgo. Gracias. ¿Cuál era el error típico de tus amigos para malgastar su dinero? Oh, Dios, quiero decir tantos. La mayor parte probablemente fueron 3 cosas. Una, no entendieron que había otras empresas que estaban intentando hacer lo mismo con esa empresa. Ya estaba tratando de hacerlo. Les faltaba la capacidad para realmente hacer la diligencia necesaria para saber, ¿es esta empresa y la gente en esta empresa un negocio viable? Y luego 3, creo que probablemente asumieron más de lo que podían manejar y tomaron demasiado riesgo. Y entonces las startups vas a perder. Este es un juego muy arriesgado, pierdes mucho dinero y personas. Probablemente asumieron demasiado riesgo, diría yo, en algunas de las inversiones en lugar de
tal vez diversificar. Asumieron demasiado riesgo en una o dos empresas. Dijiste que tengo que corregir esto. Veo a estas personas cometiendo estos errores y tengo que... Haz algo para ayudar. Probablemente me construyendo un negocio, pero también ayudándolos. Y luego vas... Recuerdo una frase que alguien me dijo: si quieres ir a Silicon Valley, tú no traigas dinero. Todos estos chicos pueden conseguir dinero de cualquier lugar con algo que ellos valoran. Porque entonces ellos abrirán la puerta y todo eso, porque pueden recaudar más dinero en una calle aquí en Estados Unidos, en cualquier ciudad importante, que todo el dinero que puedas traer de Chile. Entonces, probablemente uno de los primeros desafíos que tuviste cuando te estabas mudando desde el NFL y volver a las finanzas y Silicon Valley. Señor, bueno, podría tener dinero, tengo algunos amigos con dinero, pero necesito darte algo más, que es la comunidad que probablemente hace todo posible, y esta interacción auténtica que podemos ayudar en ambos lados. Y la segunda, solo para hacer una pregunta, que no está exactamente relacionada con eso, pero también en el mismo sentido. Sé que haces esos campamentos, probablemente para deportistas, no solo para venir y aprender sobre inversiones, sino también para unir ambos mundos, probablemente con el fin de mostrarles o ilustrarles algunos de los caminos que has recorrido en tu carrera. Hay un programa de becas que creamos hace varios años donde permitimos que los atletas vengan y pasen 2 semanas aprendiendo sobre capital de riesgo, aprendiendo sobre los fundamentos del riesgo, y es un programa realmente especial que les ayuda a tener contexto, obtener conocimientos y entender quiénes los hombres y mujeres que lo hacen realmente bien, porque es muy difícil hacerlo muy bien, y los equipa con suerte para darles algo de contexto cuando han pasado por ese programa. Ahora, cuando ven oportunidades de inversión, están mejor preparados para tomar mejores decisiones en el futuro. Al mismo tiempo, también les da a los GPs y a los fundadores que hablan en la beca y participan en ella y apoyan ese programa la capacidad de interactuar con el atleta y aprender del atleta y hablar con el atleta sobre qué se necesita para ser grande. Cuando intentabas recuperarte de esa lesión, cómo manejabas la adversidad, y así es mutuamente beneficioso. Y eso es algo que realmente ha sido increíble para ambos. Tanto el fundador como un atleta creo que son las mismas personas, y lo que quiero decir con eso es que un joven fundador va a salir a recaudar dinero y la gente va a decir: eso es una locura, eso nunca va a funcionar, eso no va a suceder, ¿sabes? No dejes tu trabajo actual. Un joven atleta te va a decir a la gente: ¿qué quieres hacer cuando quieres crecer? Quiero ser un atleta profesional, quédate en la escuela, eso nunca va a suceder, no es una buena idea. Y sin embargo, ambos individuos encontraron una manera de hacer posible lo imposible, y trabajaron y navegaron y pusieron la energía y el esfuerzo que se necesitaba para llegar a los niveles más altos. Y así, para mí, son muy similares en su estructura, claramente practicando 2 deportes diferentes y hablando un idioma diferente, pero aún así son más semejantes que diferentes, y por eso tenemos tantos deportistas y fundadores que se llevan bien entre sí y están conectados en nuestra red. Ryan, realmente apreciamos tu tiempo. Comenzamos como un podcast, pero poco a poco estamos convirtiéndonos en una comunidad, y creo que uno de nuestros valores es esta búsqueda incansable de mejorar. Así que creo que eso es algo muy común que compartimos. Pero antes de irnos, ¿hay un último mensaje que quieras dar a nuestra comunidad? Tal vez un libro que deberían leer, tal vez un mentor que deberíamos estudiar, cualquier cosa que creas nos ayudaría en esta eterna búsqueda. Hay un gran libro llamado Give and Take de Adam Grant. Es un libro realmente fantástico que creo que es lo que me gusta compartir. Hay otro libro llamado El arte de aprender, que trata sobre la idea de una mentalidad de crecimiento y cómo seguir mejorando nuestra capacidad de aprender. Lo entendemos cuando somos niños, pero al llegar a adultos
eso se vuelve mucho más difícil. Y luego, por favor, si ves a San Francisco o Palo Alto en el área de la bahía, búscanos Next Legacy, pasa por nuestra oficina y saluda. Estoy muy agradecido de haber podido estar contigo y agradecido a Fernando por invitarme a ser parte de este podcast. Y el hecho de que estés tomando este contenido y puedas compartirlo con tu audiencia es realmente poderoso. Así que de haber podido ser parte de esto y definitivamente espero conocerlos a todos en persona en algún momento. Lo aprecio. Gracias, Ryan. Palito irá seguro. ¿Iré? Sí. Tengo amigos en San Francisco, así que estaré allí. Salga. Para esa invitación. Salga.